Buenas tardes. El día de hoy les hablaremos sobre las leyes y decretos de la colonización de terrenos baldíos. Comenzaremos explicándoles una pequeña introducción sobre los temas que se tratarán. La ley de colonización fue promulgada el 18 de agosto de 1824. Se trataba de una ley mexicana en la cual su primer objetivo era atraer a todos los extranjeros posibles, en especial a los europeos al país. Se pensaba y esperaba que con ellos se elevaría el nivel cultural de los indígenas, al igual que se iban a establecer nuevas industrias, generando una mayor economía y población con el propósito de cambiar a México. Hacía una invitación a extranjeros para formar parte del territorio mexicano, siempre y cuando se acatara lo establecido en la Constitución, y limitándose a la prohibición de colonizar terrenos situados a menos de 20 leguas de las fronteras nacionales. Al igual que estaba prohibido a los nuevos propietarios pasar su heredad a manos muertas, que sería la Iglesia. Para poder hacer efectiva esta ley, se facilitó y apoyó la entrada de inmigrantes al país. El gobierno entregó gratuitamente terrenos denominados baldíos, justificándose que no tenían un título de propiedad, que no pertenecían a ninguna corporación o pueblo, sin límites oficiales, eran consideradas como dominio de la nación. Esos terrenos baldíos eran los que les ofrecían a los extranjeros, garantizándoles su seguridad social y seguridad sobre las tierras Ahora adquiridas. hablaremos un poco sobre la biografía de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca en el año de 1830. Fue un militar y estadista mexicano del cual procede la designación de todo un periodo de la historia moderna de México llamada el Porfiriato. En su juventud estudió durante 5 años en el seminario oaxaqueño. En el año de 1855 comienza su carrera militar. Participó en 3 guerras importantes. La primera, Guerra Mexicano-Estadounidense. La segunda, Guerra Civil o también llamada Guerra de Reforma, y la tercera, la Guerra Patriótica. Un año más tarde, en el año de 1856, se convirtió en el capitán de la infantería de la Guardia Nacional. En el año de 1876 protagonizó una prolongada serie de acciones militares y derrocó al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, asumiendo así la presidencia de México. Tuvo que renunciar en el año de 1880 por el periodo presidencial de Manuel González, aunque continuó en el gobierno como secretario de Fomento. Fue reelegido en el año de 1884. Aquí es donde comienza la conocida dictadura constitucional. Consiguió la aprobación de una enmienda a la Constitución que permitía la sucesión de mandatos presidenciales, permaneciendo en el poder hasta el año de 1911. 9 fue el número de veces que ocupó la presidencia de México. Durante su mandato, la economía de México se estabilizó y el país experimentó un desarrollo económico sin precedentes. Se invirtió capital extranjero en la explotación de los recursos mineros del país. La industria textil, minera y otras experimentaron una gran expansión. Se construyeron vías férreas y líneas telegráficas, y el comercio exterior aumentó. Creó la Universidad Nacional y fomentó la edificación del Palacio de Bellas Artes. Asimismo, se insistió en atacar el problema de la escasa productividad agrícola por medio de la venta de terrenos baldíos y de su colonización. Los inversores extranjeros agotaron gran parte de la riqueza del país. Casi todos los antiguos terrenos comunales de los indígenas pasaron a manos de un pequeño grupo de terratenientes. Se logró el derroque del Porfiriato con la Revolución Mexicana de 1911, encabezada por Francisco I. Madero, la cual obligó a Porfirio Díaz a renunciar y abandonar el país, yéndose de exilio a París. El 2 de julio de 1915, a la edad de 84 años, Porfirio Díaz fallece en París. Empezaremos a hablar sobre las primeras leyes de colonización aquí en México, empezando con la del 18 de agosto de 1824. Este primer decreto daba entrada a que los extranjeros se establecieran en territorio mexicano, ofreciéndoles terrenos de la nación con el objeto de colonizar. Este mismo decreto contaba con restricciones y prohibiciones como colonizar terrenos situados en menos de 20 leguas con cualquier nación extranjera, ni 10 litorales si no se contaba con autorización federal. Otra fue que de los 197 kilómetros cuadrados de terreno, 108 kilómetros cuadrados podían ser para animales de pastoreo, 18 kilómetros para tierras de regadío y 72 kilómetros más podían ser de no regadío.
Aparte, se les prohibía a los nuevos propietarios pasar su heredad a la iglesia. Entre estas prohibiciones y restricciones también contaba con ventajas como la ley no exigía que los colonos fueran ciudadanos mexicanos, aunque se les dio preferencia en la concesión de tierras. Otra fue que no les requería que fueran católicos, aunque para no violar la Constitución de 1824 debían de hacerlos, y quedaban exentos de impuestos por 4 años. Después pasamos a la Ley de Colonización del 6 de abril de 1830. Su propósito era lograr colonizar los estados al norte de México, y ya en 1848 se hizo la primera tentativa para organizar oficialmente la colonización. En este mismo año se creó la Dirección de Colonización e Industria con la finalidad de estudiar las condiciones necesarias para llevar a cabo la necesidad de localizar y deslindar con anticipación las tierras por colonizar. Ahora hablaremos sobre la Ley de Colonización del 22 de julio de 1860. El motivo de esta ley fue solucionar la situación financiera del gobierno de Benito Juárez, ya que necesitaba nuevos fondos para sostener la lucha armada contra los invasores franceses. La ventaja de esta ley fue que todo habitante de la República, con excepción de los naturales de los países vecinos, tendrían derecho a denunciar hasta 2.500 hectáreas. La misma ley le mencionaba cómo se tenía que realizar la denuncia para la medición, pago y adquisición del baldío. Uno de los problemas que se presentó esta ley fue que los comerciantes y extranjeros ya querían deslindados y fraccionados los baldíos, y que costaba bastante lo que venía siendo la medición, fracción y deslindamiento de estos, siendo para un extranjero o un particular. Por eso, luego, la Ley de Colonización del 31 de mayo de 1875. El presidente Lerdo de Tejada le otorgó más facilidades a las compañías extranjeras, como un apoyo económico para cada familia de inmigrantes establecida. A los colonos se les prometió pagar los gastos de viaje y subsistencia durante el primer año, los aperos de labranza y los materiales de construcción. Y por último, en cuanto al trabajo previo de medir, describir, deslindar y evaluar los terrenos que podían colonizarse, la ley invitó a que lo realizaran o bien las mismas compañías colonizadoras o otras empresas llamadas comisiones exploradoras. Estas últimas se dedicarían exclusivamente al deslinde de las tierras baldías. Después de incorporar más facilidades, tardó hasta un año en que se celebrara el primer contrato de colonización con una compañía conocida como Compañía Mexicana Agrícola, Industrial y Colonizadora de los Terrenos de Colorado. Tuvo poco éxito esta ley con sus modificaciones debido a la agitación política del momento. Para ser más exactos, en 1876 el general Porfirio Díaz se levantó en armas para hacerse del poder, para que el 5 de mayo de 1877 se convirtiera en presidente constitucional. Después se crea lo que viene siendo la nueva Ley de Colonización del 15 de diciembre de 1883. Esta ley tuvo mucho éxito ya que se celebraron más de 200 convenios, 145 de deslinde y 56 de colonización. El motivo fue que, si bien cada ley se mencionaban facilidades que se les otorga a extranjeros y compañías, esta ley incorporaba más facilidades, como el Ejecutivo tomaba a su cargo el apeo, la medida, el fraccionamiento y la evaluación de los terrenos baldíos, nombrando al efecto comisiones especiales de ingenieros y determinando el sistema de operaciones a seguir por ellos. Estas mismas comisiones, el gobierno podía autorizar a compañías privadas tanto para el deslinde de los terrenos como para el transporte y el establecimiento de colonos. Para obtener dicha autorización, estas compañías tenían que designar los terrenos que querían deslindar, fijar su extensión aproximada y precisar de antemano el número de colonos que había de colocar en ellos. Otra facilidad fue que, en compensación de los gastos de deslinde, las compañías podrían recibir hasta la tercera parte de los terrenos deslindados, pero con la condición de no enajenarlos a extranjeros no autorizados ni fraccionarlos en lotes mayores de 2.500 hectáreas. Cada colono adulto podía recibir hasta 2.500 hectáreas y debía de pagarlas en el término de 10 años. Si el colono solo recibía 100 hectáreas o menos, obtendría su título de propiedad cultivando un mínimo del 10% de la tierra durante 5 años consecutivos. Otra ventaja fue que los colonos y extranjeros estarían exentos al servicio militar y solo pagarían los impuestos municipales.
Y por último, la ley de 1883 ya no ponía límites al momento de hacer las denuncias, que en las leyes anteriores limitaba la denuncia de tierras hasta de 2.500 hectáreas. Para continuar con el tema, hablaremos un poco sobre concentraciones de tierras, donde es un aspecto muy importante para el derecho agrario, ya que el 26 de marzo de 1894, Porfirio Díaz promulgó la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos. En ella se establecen 73 artículos, donde se establece que todos los habitantes de la República, incluidos los extranjeros, podrían denunciar y adquirir terrenos baldíos en cualquier parte del territorio nacional y sin limitación de extensión. Asimismo, las acciones del gobierno y los ordenamientos que emitieron durante varios años fue un gran factor para crear la concentración de la tierra, pero a su vez terminó afectando a las familias que vivían en esas tierras, así como a los pueblos indígenas que se ubicaban a su alrededor. Las compañías colonizadoras fortalecieron el latifundismo, el cual era un sistema de explotación agraria basado en la distribución de la propiedad de la tierra en los terrenos de gran extensión, pertenecientes a un solo propietario, también llevando a cabo el despojo de los pueblos y la deportación a otras regiones del país por su misma oposición al despojo de sus bienes. Asimismo, Ruiz Méndez comenta que la política agraria del gobierno fue terriblemente desastrosa para la economía nacional. Esto se debe a que se creía que solo el capitalista podía sacar adelante el país. Así que eso facilitó que ellos pudieran adquirir amplias extensiones de territorio, en perjuicio de las mayorías campesinas de origen indígena. La intención principal de que el capitalista obtuviera las tierras era para obtener una mayor elevación de productividad agropecuaria. Sin embargo, lo único que ocasionó fue una drástica caída de los niveles de producción agrícola, afectando aquellos artículos básicos en los que nuestro país era autosuficiente. Debido a esto, el 30 de diciembre de 1902, por decreto expedido por el propio Porfirio Díaz, se deroga la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos. Finalmente, las grandes consecuencias se dieron a notar debido a que fue tanto el empeño de querer colonizar diferentes territorios con diversas familias para poder poblar y explotar sus riquezas, que dejaron a un lado la unión familiar y el conocimiento de cómo se manejaban dichas tierras. Fue entonces cuando esas familias despojadas se quedaron sin un techo y un alimento. Entonces el gobierno mexicano se vio obligado a alimentar a dichas familias campesinas. La ley agraria hoy en día. La evolución de la materia ha resultado en un sinfín de oportunidades que los legisladores, por los antecedentes históricos antes vistos, han sabido plasmar siempre en favor de los derechos de las tierras a las personas que los trabajan. Lo fundamental de la evolución de la materia agraria radica en la importancia de ésta en el sector económico mexicano, debido a que sus frutos sirven a toda la población. Una de las evoluciones más importantes ha sido la figura del ejidatario, transformándolo en propietario de pleno dominio de su parcela. Actualmente toma fuerza la figura de las asambleas. Su importancia para los núcleos ejidales radica en la toma de decisiones. Se entiende entonces que es el ejidatario el sujeto principal del derecho agrario, debido a que además de ser titular de derechos de la propiedad de su parcela, se convierte en productor rural y deberá desempeñar las labores necesarias para su desarrollo económico y el de nuestra nación. Por lo anterior, se debe tener en cuenta el fortalecimiento de las funciones de la Procuraduría Agraria, con el fin de incentivar el proceso de transformación de ejidos y comunidades a núcleos poblacionales productivos y eficientes, además de incluir en su marco jurídico legislaciones ambientales, de aguas nacionales, desarrollo urbano, etc., para garantizar a los ejidos un criterio más amplio en cuanto a actividades productivas para sus comunidades. Por último, queremos darles nuestra pequeña conclusión, pero antes necesitamos que tengan muy en claro cuál es el concepto de colonización. Sabemos que es un conjunto de personas, pero tenemos que entender que es en un territorio que es alejado totalmente de su pueblo o donde ellos vivían. También puede ser lejos de su país o región de origen. Todo esto era con la intención de poblar y explotar nuevas riquezas.
Ya les hablamos un poco de todo lo que pasó con Porfirio Díaz, pero en ese periodo debemos también entender que se reflejó la celebración de contratos de esta misma colonización. También nos hacemos una pregunta que esto quiero que quede también como en sus cabezas, que les retumbe, por así decirlo, que es si fue correcta la colonización de la gran parte del territorio mexicano, por así decirlo, y más que nada, no el si debimos de haber colonizado o no, sino saber cuáles fueron las consecuencias y cuáles fueron los beneficios. Nosotros creemos que no, ya que fue tanto su querer explotar y aprovechar estas tierras que ya les hemos mencionado, que terminaron, por así decirlo, en unas manos incorrectas, ya que se desprotegieron muchas familias indígenas y aunque sí hubo parte positiva, como se los menciono, se dejó totalmente desprotegido otra parte que sí es importante para el mexicano. También sentimos que no existía una regulación tan específica para los extranjeros, aunque sí les mencionamos ciertas regulaciones que tenían o ciertos límites, pero no como existe hoy en día. También yo sé que sabemos que es por parte del avance, pero creemos que también se pudieron sentar en ese lado de ver todas las consecuencias que podía tener todo esto. Agotaron las riquezas del país, ya que casi todos los antiguos terrenos de parte de indígenas quedaron pues en las manos de los extranjeros. Durante el periodo del Porfirio Díaz sí hubo cosas positivas, como se los menciono. Una de ellas fue la estabilidad económica y hubo un desarrollo industrial sin precedentes por medio de inversiones extranjeras, pero se buscaba una escasa productividad agrícola por medio de la venta de terrenos baldíos y su misma colonización. Por último, sabemos que las leyes sí reflejaban la necesidad económica que se estaba contemplando todo en esos tiempos, pero también sentimos que en la actualidad esas mismas tierras pudieron haber sido aprovechadas al máximo y en un mejor sentido. Sin duda creemos que no fue un error esta colonización, pero sí sabemos que hubo puntos que nadie se sentó a hablarlos, a nadie se les prendió ese tipo foco rojo que pudieron haber causado menos daños o menos desprotección, se podría decir. Y esto por nuestra parte ha sido todo. Esperemos que se haya entendido de la mejor manera y cualquier duda estamos a su disposición al término de esto.